Pues hoy abrimos esta sección, este checkpoint, de una forma muy distinta a la habitual, pero es que no podía ser de otra forma. Andrés Benedicto, muy buenas. Muy buenas, Cuéntame, Alejandro. ¿por qué hemos cambiado la sintonía? Y eso que llevamos solo 3 secciones, pero merecía la pena, ¿verdad? Merecía mucho la pena porque es un día muy especial, ya que tenemos con nosotras a Nerea Herreros, compositora de bandas sonoras de videojuegos y cine. Bienvenida, Nerea. Muchas gracias por invitarme. Es todo un placer estar aquí. Parece que tenemos un problemilla. A ver, Nerea. Hola, Ahora sí, perfecto. Bienvenida. Bienvenida, Nerea. muchas gracias por haberme invitado. Me hace mucha ilusión estar aquí hoy. Encantado. Pues nada, primero cuéntanos un poco, como a mí me gusta empezar siempre estas charlas, ¿quién es Nerea Herreros? Bueno, yo en realidad empecé estudiando violín, he estado muchos años en conservatorio y bueno, la carrera me fue llevando más a una parte creativa y entonces estudié una carrera de composición, luego un máster de especialización en cine y videojuegos y a día de hoy estoy un poco más centrada en esto último, en videojuegos. Entonces intento estar muy activa, yendo a game jams, participando en juegos indies y, bueno, y luego a la par intento también participar activamente en cortometrajes, documentales e incluso ahora voy a hacer un corto de animación, que también es una cosita que tenía ahí pendiente por hacer. Y no sé qué más contarte. Estoy Vale. abierta a preguntas. Pues mira, tengo algunas por aquí apuntadas, por eso estoy mirando así tan abajo, aunque los que nos estéis escuchando no me estáis viendo. Quisiera preguntarte, bueno, lo primero, ¿vale? Porque como compositora yo tengo que preguntarte esto, y más teniendo en cuenta lo que pasó a finales del año pasado, el año pasado en general. ¿Qué te parece la banda sonora o cómo calificarías de Expedición 33? Necesito saber tu opinión más sincera del mundo. Todavía no he tenido la oportunidad de jugar al juego, pero la banda sonora sí que me la he estado escuchando en bucle. De hecho, en redes sociales también intento subir vídeos de covers tocando el violín y, Sí. y hace ya tiempo que subí uno de los temas de Expedition porque creo que es una banda sonora fantástica. Ujú. Muy bien. Muy diferente también, o sea, muy original y que se ha salido de la norma, ¿no? De lo establecido en la industria. Esto de la música, bueno, viendo lo que publicas en LinkedIn y tus trabajos y demás, he cotillado un poquito, por cierto, todo se ha dicho, era necesario. ¿Qué crees? O bueno, si en el caso de que algo te haya resultado muy difícil, ¿qué crees que es lo más difícil que te ha resultado de convertir esta vocación en tu profesión? Creo que en la música y en concreto en la composición musical para audiovisual, el mundo es muy de contactos y lo más complicado es, después de años de formación, poder introducirte en el mundo laboral. Entonces, al final creo que me ha tocado hacer muchas cosas por amor al arte, muchos proyectos sin un fin, un propósito económico, tan solo por hacer portfolio, por hacer contactos, mucho networking. Entonces diría así que lo más complicado es acceder a esos primeros trabajos remunerados y tener esa visibilidad. Ujú. Y tu primer trabajo, sin contar el TFG, que me lo imagino por supuesto, ¿cuál fue? ¿En cine o en videojuegos? Bueno, en primer lugar, lo primero que hice son bolos como violinista, que eso sí que siempre ha sido más sencillo de encontrar, también hay mucho trabajo de instrumentista, aunque bueno, las condiciones no siempre son las mejores, pero por ejemplo, trabajé en La Voz Kids una temporada como violinista acompañando a los participantes y luego ya en cuanto a cine y videojuegos, diría que cortometrajes lo primero
que sí lo incluimos en cine, y ya después videojuegos. Todavía no he tenido la oportunidad de participar en un largometraje. Crucemos los dedos para que sea muy pronto. Ujú. ¿Con qué estudios estás trabajando ahora? Ahora mismo estoy en 3 estudios de videojuegos. Está Midnight Loop, em, luego tenemos Curious Imp, que estamos a tope y vamos a terminar un juego seguramente para finales de verano. Ujú. Y In Drunken Ducks, que es con el que estoy haciendo otro videojuego cooperativo local. Y nada, ahí estamos con esos 3 estudios, cada uno centrado en un videojuego diferente. Y, y algunos se ha presentado a alguna incubadora, la incubadora de Barcelona, por ejemplo, hemos presentado Sereno, de Midnight Loop. Y ahí ¿Hay seguimos. algún género de videojuegos en el que te gustaría trabajar que aún no hayas hecho? Es una buena pregunta. Por ejemplo, no he tenido la oportunidad de trabajar aún para ninguno de terror o más de suspense. Sí que casi todos los que he hecho son una estética más quizás entre medieval o más cartoon, que Más en realidad fantasía. es un estilo en el que me siento muy cómoda, pero bueno, creo que el día que me toque hacer algo así diferente va a ser todo un reto. ¿Cómo haces tú la música para que no se al jugador no se le haga de cierta manera empalagosa o que no suene mucho en bucle? ¿Cómo consigues ese equilibrio entre eh, algo memorable, pero que no sea plano? Eso, ese es uno de los retos más grandes que tenemos como compositores de videojuegos, porque claro, lo mismo una persona que es muy hábil pasa de nivel en 2 minutos, pero siempre hay alguna persona que se pueda quedar atascada, que tarde más de lo que uno pretende y, y bueno, la música no puede ser demasiado repetitiva ni hacerse demasiado monótona tampoco. Entonces, bueno, siempre hay que intentar hacer un loop de música que funcione por sí mismo y que tenga al menos, depende del juego, los que yo estoy participando, que suelen ser más cortos de duración, pues lo mismo con 2 minutos de música por sección puede funcionar, pero si es un juego más grande quizás pueda ser de más el loop. Y luego a eso hay que intentar jugar con las capas, variar por niveles, por salas, y que haya elementos interactivos que haga que la música no se haga demasiado repetitiva. Ujú. A la hora de hacer una música, una canción, una melodía, eh, ¿cómo te lo piden? Quiero decir, normalmente los proyectos siempre están en proceso y pueden sufrir cambios. ¿Cómo te pide a ti un estudio, un grupo de personas que tú realices un tipo de música? ¿Te dan algún material visual, algo con lo que te puedas inspirar, quizá una mini Sí. historia o cómo son las indicaciones? A mí me gusta trabajar cuando ya hay algún material visual más o menos definitivo, porque la música está muy ligado a la estética del juego, a nivel pictórico, visual, ilustrativo. Y entonces intento que me den al menos unos mood board, un concept art o, a ser posible, ya incluso una demo jugable del juego con la que poder interaccionar y probar cosas. Y luego a nivel musical muchas veces lo que hacen es pasarme referencias de otros juegos, incluso de cine, de otros proyectos, de los que uno puede ya ir sacando información musical, ¿no? Te da pistas. ¿Qué estilo es? ¿Qué tipo de instrumentos utilizan en las referencias que te han pasado? Por ejemplo. Ujú. ¿Cuál dirías que ha sido tu mejor trabajo como compositora? El del que más orgullosa estés.
Bueno, muchos de los trabajos de los que más orgullosa estoy, en realidad han sido sin imagen. Son composiciones que he tenido la oportunidad de grabar con un quinteto, por ejemplo, por el gusto de grabar y de hacer música. Pero bueno, a nivel audiovisual, yo creo que en Art and With hay algunos temas de los que me siento muy orgullosa. En Sereno el main theme también es muy interesante, es a piano, es un tema al que le tengo mucho cariño. Y sí, te diría que esos de la parte audiovisual. Ujú. Cuando hablamos de bandas sonoras y de ponerte a realizarlas, eh, imagino que habrá que saber tocar varios instrumentos. Por ahí veo unos cuantos. Sí, sí. ¿Cuántos sabes tocar? Bueno, mi instrumento principal es el violín, que tengo por aquí uno, aunque en realidad tengo varios violines, también violines eléctricos, y luego ya de una forma más básica, pero también toco el piano, la guitarra y bueno, también un poquito ukelele, percusiones varias, pero bueno, a mí me gusta decir que como instrumento principal tengo el violín y ya lo demás es más por gusto y por tener elementos creativos con los que jugar y ir probando cositas. Ujú. Cuando haces una música, alguna melodía para bandas sonoras de lo que sea, algún cortometraje, videojuego, eh, indie o un poquito más grande, ¿por dónde suele empezar? ¿Una emoción? ¿Un personaje? ¿Una escena en concreto? Es verdad que componer para un proyecto pequeño suele ser más sencillo porque no tienes que pensar tan a lo grande, pero yo diría que para comenzar un proyecto a gran escala, lo mejor es pensarlo en cuanto al macro, intentar pensar cuál va a ser la estética general del juego, cuál va a ser la dirección, cuáles son los momentos más relevantes dentro del juego para reservarnos los picos de tensión en esos momentos, ¿no? Y sobre todo hacer un trabajo previo muy intenso de definir qué paleta de instrumentos se va a utilizar a lo largo del videojuego y qué emociones queremos transmitir. Luego, si es más para cine o incluso para videojuegos también, se puede jugar con los leitmotivs, es decir, asociar a cada personaje quizás una melodía representativa. Eso Ujú. sí que lo he escuchado más en cine y lo he utilizado más para cortometrajes, para la parte más lineal de la música. En un videojuego, como quizás sea más complicado de añadir leitmotivs, porque ocurren muchas cosas y tienes que tener mucho tiempo esa música sonando, pero también es una forma de trabajar. Ujú. ¿Hay algún personaje que actualmente exista en el mundo de los videojuegos y te gustaría o retocar su tema propio o hacer uno para él en un posible nuevo juego? Hacerle una mejora a O alguna banda hacerle, sonora. o hacerle una mejora, pero concretamente a un personaje Un de algún videojuego. Sí, por ejemplo, Solid Snake tiene su propio tema, Sora de Kingdom Hearts también tiene el suyo, Aeris también, a esas cosas me refiero. A mí me encantaría, por ejemplo, poder crear un leitmotiv para un próximo The Witcher, quizás, Sí. que tienen además una estética muy medieval, muy de violín y no necesariamente para el protagonista, pero oye, quizás para un personaje secundario sí que estaría genial añadirle alguna línea representativa. Ujú. ¿Hay alguna compositora o algún compositor que te haya influenciado en tu carrera? Pues, por ejemplo, yo hice mi trabajo de fin de máster sobre John Williams y, y creo que a nivel melódico es una persona que ha marcado muchísimo a lo largo de la historia del cine y a mí personalmente también me ha influenciado mucho. Ujú. ¿Crees que la gente valora lo suficiente este apartado de los medios audiovisuales?
cada vez más, pero es verdad que sobre todo depende un poco de la edad, ¿no? Creo que la gente más mayor que no ha vivido su juventud tanto con videojuegos, a veces asocian los videojuegos a una adicción casi, ¿no? Y es verdad que como todo en la vida hay que jugar en los momentos que se debe y regular las cosas, pero vamos, que también es una manera de hacer puzzles, de pensar, de aprender estrategia y creo que a veces eso, se ve más la parte negativa de los juegos que la parte positiva que tienen y su aplicación a la educación o al desarrollo. Ujú. ¿Hay algún, fuera de la música como profesión, hay algún arte que tú consumas, series, videojuegos, películas o incluso libros que te influya a la hora de trabajar? Sí, obviamente cine y videojuegos consumo y de hecho me esfuerzo en consumirlo de forma habitual para seguir aprendiendo también e inspirarme. Pero, por ejemplo, un arte que no está tan asociado es la pintura o esa parte más creativa de manual, esa parte manual, incluso manualidades también, que creo que comparte muchos aspectos con mi forma de crear a nivel musical, que es muy de pensarlo como colores, de pensar en una paleta de colores a la hora de componer. Entonces sí, creo que eso también es una cosa que me ha influido mucho en la vida. Ujú. ¿Hay algún referente femenino en la industria que te hubiese gustado tener cuando tú empezaste en esto? Creo que han faltado muchos referentes femeninos y, y es verdad que casi todos los compositores que me han hecho estudiar a lo largo de la carrera, del conservatorio, han sido siempre masculinos. Sé que existen compositoras, pero apenas se le ha dado importancia y no han marcado muchísimo mi desarrollo, lo cual es una lástima. Pero bueno, ojalá poco a poco vaya habiendo más referentes femeninos. Hay concretamente dos figuras muy representativas en el mundo de los videojuegos que están, bueno, son muy de nicho, porque son de la parte de JRPGs, pero no sé si te suena Yoko Shinomura, Bueno, claro, sí, sí. claro, Sí, sí. eh, muy queridísima en general. Eh, y luego, no sé si me equivoco del nombre, Lia, la de Persona 5. Sí. Sí. Conocía la banda sonora, no recordaba que había sido ella la compositora, pero es una gran banda sonora también. Ujú. ¿Tú harías temas musicales? ¿Te atreverías? ¿En qué sentido? Vocales. Ah, vocales. Bueno, no me considero cantante, pero creo que puedo afinar y Si bueno, te, di- con si la te suficiente dicen, edición, si te dicen de aquí a un año tienes para entrenarte la voz y si te ves capaz te damos un puesto para hacer la próxima banda sonora de Persona 6. pues nada, me meto a clases mañana mismo. ¿Hay Además, es alguna? una cosa que sí que tengo pendiente, en algún momento sacar tiempo para mejorar la técnica vocal y trabajar más esa parte que no le he dado mucha importancia hasta ahora porque me he centrado más en los instrumentos físicos, no tanto en lo que tenemos incorporado en el cuerpo, que es la voz. Pero vamos, sí que me encantaría poder seguir trabajando en ello. Si mañana te dieran la oportunidad de decir, puedes empezar a trabajar en el estudio que quieras, pero solo puede ser uno. Y no necesariamente indie, sino grande, una empresa grande. ¿Cuál elegirías? No sabría con cuál quedarme. Pero bueno, a ver, cualquier RPG a gran escala
para mí sería un sueño poder trabajar, por ejemplo, para el estudio de The Witcher y Cyberpunk, o no sé. También ¿Elegirías CD Projekt Red? yo diría que sí. Mm, Y sé que tienen su estudio y su sede en Polonia, creo. ujú, correcto. Y bueno, pero aquí en Europa, y creo que hacen proyectos increíbles. Para las demás mujeres que nos estén escuchando y viendo también, ¿has notado alguna barrera específica al ser mujer en este sector o por el contrario no? No he notado grandes problemas a nivel personal, pero es verdad que sí que he visto que se ha motivado menos quizás a las mujeres a tomar la decisión de, de estudiar este tipo de carreras. Por ejemplo, en mi máster y en el grado que estudié apenas éramos 3 chicas en clases de 20 o veintitantas personas. O sea que siempre hemos sido minoría y luego aparte de eso nos han faltado referentes y hasta ahora no he notado una actitud muy diferente con respecto a mis compañeros, pero bueno, Ujú, sí que creo que falta mucho trabajo para llegar a la igualdad, porque está claro que los números nos dicen que que no, somos minoría. claro. ¿Hay algo, bueno, algún momento en el que tú hayas sentido una especie de bloqueo artístico? Sí, eso creo que a todos nos pasa de vez en cuando. Y a veces considero que más productivo incluso dejar esa actividad durante un rato o incluso retomarlo al día siguiente, ponerse con otra composición o con otro trabajo que uno tenga que hacer y volver a conectar cuando uno esté más dispuesto, porque a veces lo mejor es parar y seguir un rato después y al final te surgen nuevas ideas que antes estaban en blanco. Ujú. ¿Qué te gustaría que alguien sintiera cuando escucha tu música? ¿Lo has Yo, pensado alguna vez? bueno, normalmente la intención de la música en un juego o en el cine es acompañar las emociones de la imagen o generar unas emociones diferentes a la imagen, pero un poco manipular al espectador, ¿no? A que sienta de una manera, a que se asuste más si es de miedo o a que en caso de que sea algo más medieval, quizás se meta más en la historia y en la estética y en el momento histórico, nos sitúa más en el Ujú. momento en el que está el juego. No sé, creo que es una herramienta más de narrativa. Y entonces mi intención es que la gente no se quede de forma neutra al escuchar la música, sino que realmente les Así. influya en su opinión del juego y de lo que están viendo. Ujú. A la hora de, por ejemplo, de tú te miras atrás, ¿no? Cuando empezaste o cuando estabas empezando, ¿tú volverías al pasado si pudieras y te darías algún consejo en concreto? Creo que al final las decisiones que tomamos es lo que construye nuestro yo del presente y considero que voy por el camino adecuado, así que creo que me dejaría cometer los mismos errores y acertar en las cosas que haya acertado y que sea como ha sido, porque ¿para qué vamos a interferir en el aprendizaje del pasado? Qué buena respuesta, Nerea. Muy, muy buena. Eh, ¿Hay algún tipo de proyecto en el que te gustaría trabajar de aquí a, por ejemplo, 5 años? Pues me apetece participar por fin en algún largometraje. Creo que ya he hecho muchos cortometrajes de muchos estilos diferentes y creo que ese salto ya estoy lista para darlo. Solo necesito esa oportunidad, que a veces es difícil llegar a ella.
Y luego, sobre todo, ir desarrollándome en el campo de los videojuegos porque realmente me apasiona y más de lo mismo. Tengo ganas de publicar los juegos que ya tengo a medias y meterme en nuevas aventuras. Ujú. ¿Te gustaría o has pensado en algún estudio doble A, es decir, un poquito más grande que los indies, de aquí a unos cuantos meses o un año en el que te gustaría trabajar? No tengo pensado un estudio en concreto, pero bueno, estoy abierta a- a hablar de ello con cualquier estudio que tenga una ayuda económica o financiación suficiente para contar conmigo e incluso poder grabar con orquesta, que sería también un gran objetivo que tengo ahí y que tengo muchas ganas. Contar con músicos, con un buen estudio de grabación. Ujú. Sí. Tú cuando vas a trabajar, por ejemplo, si te contratan en otra comunidad autónoma, ¿tú vas a esa comunidad autónoma durante un tiempo o te desplazas cada X tiempo o no te ha sucedido? De momento, lo bueno que tiene la composición es que desde tu propio estudio puedes trabajar a distancia y no hay ningún problema. Entonces, no se me ha dado el caso de que la distancia haya supuesto un problema para mi trabajo. De hecho, he hecho, por ejemplo, cortometrajes con personas de Barcelona y todo ha sido a distancia. ¿Hay algún Claro. consejo que a ti te gustaría... que si hay algún consejo que a ti te gustaría dar a la gente que se quiera dedicar a esto. Bueno, creo que es fácil que haya personas que les intenten desanimar, bueno, que en general no está el sistema preparado para este tipo de trabajos, que es un trabajo muy de autónomo, de gestionarte a ti mismo, de ser perseverante, pero bueno, que creo que cuando se consigue es de las cosas más satisfactorias que puede uno recibir, porque sabe que se lo ha trabajado por sí mismo y que ánimo y que colabore mucho, haga mucho networking e intente conocer a gente que siempre es de ayuda. Pues muchas gracias, Nea. ¿Quieres dar algún mensaje final a todos nuestros oyentes? Bueno, que estoy abierta a trabajar y tengo muchas ganas de seguir elaborando proyectos de videojuegos, de cine, de audiovisual. Así que si les recomiendo que echen un ojo a mis redes sociales, Ujú. que son nereah_music y que cualquier cosa me pueden escribir por LinkedIn, correo electrónico, redes sociales y también estoy dispuesta a ayudar a quien lo necesite o tenga alguna duda. Pues muchas gracias, Nerea. Nos vemos. Gracias por participar. Muchas gracias, Andrés. A Hasta vosotros. luego.